Hola, hola, bienvenidos a esta segunda parte de la tercera sesión, donde la idea es seguir dándole continuidad a este tema que es increíble, pero es extenso, porque a veces ahí es donde cometemos errores para poder, o que nos impiden, mejor, poder sostener. Porque el problema muchas veces no es arrancar. Esta mañana escuchaba un podcast que hablaba de estrategia y decía, el problema no es crear la estrategia, el problema es ejecutarla, y tienen toda la razón. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, a la madrugada, me pasa a mí mucho, empiezo a echarle cacumen y se me ocurren como 1000 ideas y también cómo abordarlas y aterrizo una estrategia completa, pero en el momento de ejecución no pasa. Y es ahí donde estamos cometiendo los grandes errores. Entonces, en el siguiente bloque quiero empezar hablándoles de no solo gestionar el tiempo como tal, sino de gestionar la energía. En este punto, mire, este punto es súper clave porque muchas veces si hablamos de agenda, hablamos de compromisos, de productividad, de administración, como si todas las horas del día fueran iguales, y eso no pasa así. No pienso igual a las 8 de la mañana que de pronto a las 9 de la noche, o al revés, hay personas que son más nocturnas. Entonces, también no es lo mismo después de descansar, ejecutar algo bastante complejo que hacerlo cuando ya estoy completamente drenada. Entonces, importante que además de aprender a gestionar el tiempo, necesitamos aprender a observar la energía, tu energía. Y eso no es espiritualizar el trabajo, ¿sí? Porque a veces me pasa, ni siquiera romantizar el descanso. Eso es simplemente reconocer cómo funcionas y cómo es lo idóneo para que todo vaya bien. Hay personas que en la mañana tienen más claridad mental, otras que se activan más en la tarde, quizás otras que necesitan silencio para crear, otras que lo pueden hacer en espacios completamente ruidosos, otras que lo hacen haciendo otras actividades, yo qué sé. Entonces, aquí viene una pregunta muy útil y es ¿qué tipo de tareas eh, me conviene a mí hacer en las horas de mayor energía? Normalmente aquí deben ir tus tareas de mayor valor. Pensar en estrategia, crear contenido, grabar, vender, diseñar propuestas, tomar decisiones importantes, ¿sí? Y en tus horas de energía media o baja podrías dejar cosas más administrativas o repetitivas como responder mensajes, organizar archivos, actualizar documentos, ¿sí? Como algo que no implique tener tanta atención, pues, o tanta disponibilidad mental. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque muchas veces la gente cree que no es productiva, cuando en realidad te está peleando contra su propio ritmo. Miren, si intentan grabar un video creativo cuando ya estás completamente agotada, te va a costar mucho más, obviamente. Si intentas resolver números o decisiones muy pesadas cuando estás saturada emocionalmente, probablemente pues empieces a postergar. Si dejas lo importante para el final del día, puede que nunca ocurra. Entonces te invito a hacer algo sencillo durante 1 o 2 semanas, además de observar en qué se te está yendo el tiempo, observa también cómo te sientes en distintos momentos del día. A qué hora piensas mejor, a qué horas te distraes menos, o a qué horas te distraes más, a qué horas te cuesta más difícil decidir, a qué horas fluye más crear, etcétera. Y esto te va a ayudar a dejar en cierta medida ese proceso de pelear contigo y empezar a diseñar una rutina desde un lugar más realista. Es aquí donde hay algo muy importante. Gestionar energía también implica aceptar límites. No eres una máquina, no todo cabe todos los días, no siempre vas a estar al máximo, y emprender bien también implica saber dosificarte, porque sí, tu negocio necesita estructura, pero tú también necesitas cuidado. Y eso nos lleva a un tema que suele incomodar, pero que es urgente, y hablemos de los límites. Ese es un tema que a mí me generaba bastante conflicto. Miren, hay emprendedoras demasiado comprometidas, ¿sí? Muy responsables, bastante dispuestas, y precisamente por eso a veces les cuesta muchísimo poner límites. Y cuando hablo de límites me refiero, por ejemplo, a que sienten que si no responden rápido pierden clientes, que si no están disponibles 24 horas se ven poco comprometidas, que si dicen que no están desaprovechando oportunidades, que si frenan se atrasan, pero no. Pero realmente yo quiero decirlo esto con mucha claridad. Un negocio sin límites termina absorbiendo a la persona que lo sostiene, y eso no es sostenible. Poner límites no significa tratar mal a la gente, no significa ser distante y no significa desatenderte o desatender el negocio. Significa realmente definir una forma más sana y más clara de operar. Por ejemplo, tener horarios de atención, no responder mensajes a cualquier hora, comunicar tiempos de entrega reales, no prometer
cosas que no puedes sostener, no aceptar urgencias como norma, no hacer excepciones todo el tiempo, no dejar que el cliente sea el que defina tu agenda, porque cuando todo es flexible, todo te invade. Súper importante, y aquí quiero ser súper honesta, al comienzo poner límites puede sentirse raro, muy raro. Puede darte culpa, puede parecerte que estás quedando mal, pero en realidad estás construyendo profesionalismo. Un cliente serio también agradece claridad, agradece saber cuando respondes, cómo comprar. Por eso es tan importante, por ejemplo, las respuestas rápidas en WhatsApp o el mensaje de ausencia, que al hacerlo, no sé, jocoso, interesante, no algo así como no estoy disponible, gracias. No, algo interesante como, no sé, negocio de comidas. En estos momentos nos estamos preparando los aliños y por eso no estamos disponibles, pero mañana apenas encendamos nuestros hornos serás nuestra prioridad. Cosas así interesantes, pero entonces sí poner esos límites de tal manera que el cliente lo sepa, porque es que y ojo, cuando hablo límites no es desinformar al cliente, es identificar cómo podemos tener todo claro para que el cliente lo tenga claro, porque es que la confusión termina desgastando ambas partes. Entonces es que poner límites no es un capricho, es parte del servicio y también es parte del autocuidado. Porque si vives disponible todo el tiempo, tu mente nunca va a descansar. Siempre estás medio trabajando, siempre en alerta, siempre revisando, siempre pendiente. Y eso agota incluso cuando técnicamente no estás haciendo una tarea pesada. A veces una de las mejores decisiones de organización no es una app nueva, sino algo tan simple como decir voy a responder mensajes en ciertos bloques, voy a comunicar mi horario, voy a dejar una lista de respuesta rápida que les decía, voy a dejar un WhatsApp X. Eso cambia mucho y a medida que tu negocio va creciendo aparece otro tema inevitable que es la delegación. Creo que eso es lo que más nos cuesta cuando hemos sido creadoras de nuestro propio negocio y es que creemos a veces que delegar es gastar por gastar. Y no, es aprender a soltar lo que no debe depender solo de ti. Alguien una vez me decía, un profesor me decía, tienes que estar donde generes mayor valor. Y sé que ese tema genera resistencia porque muchas personas asocian delegar con tener mucho dinero o estar en una etapa muy avanzada y no es así. Delegar no significa contratar un equipo completo mañana, ni soltar a ciegas cosas importantes, ni pagar por todo. Delegar significa reconocer que hay tareas que no necesariamente deben seguir dependiendo de ti para siempre. Y esto importa por dos razones. Primero, porque tú tienes un límite real, ¿sí?, de tiempo y energía, claramente. Y segundo, porque si todo depende solo de ti, el negocio se vuelve frágil. Ahora bien, antes de delegar hay algo previo: identificar. Pregúntate, ¿qué tareas te quitan mucho tiempo y no necesariamente requieren mi talento principal? ¿Qué hago por costumbre que podría aprender a simplificar? ¿Qué me drena demasiado? ¿Qué actividad frena otras que quizás podrían generar más valor? ¿Sí? Otra cosa podría ser, que me pregunto todo el tiempo, es qué tareas son repetitivas y podría yo estandarizar. Entonces, miren, delegar es contratar, por ejemplo, a alguien por horas o pagar una edición de un video o apoyo administrativo o contratar domiciliario o alguien para la contabilidad, ¿sí? O sea, es decir, no necesariamente es contratar ya una oficina y un equipo gigante, sino es mirar qué detalles podemos tener, que lo podemos soltar y así mismo contratar a alguien. Y quiero decir algo súper importante aquí, es que delegar no es solo una decisión financiera, también es una decisión estratégica que nos puede favorecer un montón, porque si tú estás usando tus mejores horas en tareas que otra persona podría hacer igual o mejor, entonces estás gastando un recurso valioso, tu foco. Ahora, tampoco quiero romantizarlo, delegar mal también puede traer un montón de problemas. Por eso antes de delegar conviene tener algo en orden: procesos claros, instrucciones básicas, expectativas definidas, herramientas compartidas, criterios de calidad. Nadie puede ayudarte bien en tu caos que ni tú entiendes, ¿sí? Así que muchas veces el primer paso no es contratar, es organizar. Entonces es dejar más claro cómo haces las cosas, qué pasos sigues, qué herramientas usas, qué información repites, qué documentos necesitas. Y en esa medida más adelante podrás delegar mejor. Yo una vez le decía a una empresaria que tenía una tienda, le decía, estás tan desordenada que en este momento es imposible que contrates a una empleada. Y no porque quizás no puedas pagarla, sino porque con qué confianza la dejas y ni tú sabes qué inventario tienes ni cómo medir tus ventas. Entonces, importante eso. Miren, mientras
tanto, también hay otra forma de delegación interna que puedes empezar ya y es dejar de cargar mentalmente cosas que deberían vivir fuera de tu cabeza. Eso también es una forma de delegar, es decir, empezar a anotar, documentar, calendarizar, automatizar. Lo de las respuestas rápidas también es una forma, porque es que tratar de vivir recordándolo todo también es una forma de agotamiento y un agotamiento demasiado brutal. En otro bloque también quiero hablarles, y aquí entra un tema importantísimo que es como pasar del caos operativo a una estructura sostenible, que finalmente ha sido como lo que ha llevado toda esta sesión en las dos partes, porque hemos hablado de varias piezas: mentalidad de dueña, auditoría del tiempo, de los 3 no negociables, agenda por bloques, herramientas en energía, límites y delegación. Pero aquí quiero unir todo esto con una idea sencilla, porque realmente a veces la palabra organización suena aburrida y rígida, pero en realidad la organización bien entendida te da libertad. Te da libertad porque te ayuda a decidir mejor, porque te reduce el ruido mental, porque te permite anticiparte, te da claridad sobre lo importante, te permite crecer con intención. Y aquí quiero dejar que me parece muy valioso para cualquier emprendedora que vea este video: es no tienes que arreglar toda tu vida en una semana. Y tampoco tienes que implementar una herramienta o 20 herramientas hoy, mañana o pasado mañana, y no tienes que convertirte en una versión hiperproductiva de ti. Miren, lo que sí pueden hacer es empezar a crear pequeños sistemas desde hoy. Por ejemplo, un espacio fijo para planear tu semana, 3 prioridades por día, bloques para responder a clientes, un solo lugar de tus tareas, las respuestas rápidas de WhatsApp, que me he cansado de decírselas, un horario más claro, un documento con procesos básicos. Y eso poco a poco cambia muchísimo la experiencia de emprender, porque emprender no debería sentirse como una rueda que te arrastra, ¿vale? Entonces, mejor dicho, no sigan sintiendo que el negocio siempre les gana. No dejen de sentir que nunca terminan, que no sientan que todo depende de estar corriendo. Y si hoy te sientes así, no lo veas como un fracaso, véalo como una señal para que tu negocio esté pidiendo estructura, que tu negocio necesita transformarte. Y no necesariamente más ideas, más cursos, más inspiración, porque todo lo solucionan inscribiéndose en 1000 cursos. No. Necesita quizás solo más orden, más criterio y más dirección. O coger todo lo que has aprendido y ponerlo en práctica y hacer un pare en este momento. Quiero cerrar toda esta sesión de 2 partes recordándote algo muy importante. En este curso no hemos hablado de crear por crear. No hemos hablado de vender por vender. Y hoy tampoco hablamos de organizarte para volverte una máquina. Hemos hablado de construir un negocio que tenga sentido para tu vida. Y eso implica 3 cosas que ya hemos trabajado en estas sesiones. Primero, claridad para comunicar con intención. Segundo, estructura de presencia y venta para que, por supuesto, tu contenido apoye tu negocio. Y tercero, organización para sostener lo que ya estás construyendo y sin agotarte en el camino. Fueron 3 sesiones y esta tercera en 2, con la intención de dejarlas pensando que debemos arrancar, y no es intentar cambiarlo todo hoy. Empiecen con una decisión correcta, por una decisión correcta. Tal vez hoy tu paso sea hacer una auditoría del tiempo, o elegir tus 3 no negociables de mañana, o quizás calendarizar tus bloques, o abrir WhatsApp Business y organizarlo, que para eso recuerden que acá abajo les voy a dejar el curso de WhatsApp Business completamente gratis, o definir los horarios. Mejor dicho, con una decisión clara ya empiezas a moverte distinto. Y si algo quiero que te lleves de, por ejemplo, esta sesión, es que tu negocio necesita estrategia, pero tú necesitas estructura. Tu negocio necesita visibilidad, claro, pero tú también necesitas orden. Tu negocio necesita crecimiento, por supuesto, pero ese crecimiento no debería costarte a ti por completo. Porque sí, emprender requiere compromiso, mucho compromiso, pero también requiere mucha conciencia. Y ojalá cada vez más emprendedoras entiendan que organizarse no es verse más ocupadas, es verse más claras, más enfocadas, más sostenibles, más dueñas de lo que están construyendo. Gracias por estar aquí, por esta sesión, por las sesiones pasadas, por acompañarme, por darte este espacio ustedes para pensar en tu negocio con más intención. Si este video ustedes sienten que les aportó, compártanselo con otra emprendedora al que puedan servir. Coméntenme acá abajo en las sesiones, que para mí me sirve un montón, o déjenme en los comentarios cualquier duda que tengas o la parte que
más te hizo sentido, qué hábitos sientes que necesitas trabajar en este momento, el tiempo, la energía, los límites, la organización, la delegación, yo qué sé. Y si vienes siguiendo esa ruta completa, me encantaría saber en qué punto del proceso estás. Si estás todavía ganando claridad, si ya estás fortaleciendo tu vitrina digital o si justamente estás en ese momento en el que el negocio te está pidiendo orden para crecer mejor. Les agradezco un montón. Para mí grabar estas sesiones fueron bastante interesantes porque mi intención era darles una masterclass que les permitiera tener un concepto amplio de cómo arrancar a generar contenido, cómo tener la claridad del contenido, cómo empezar a publicarlo y por supuesto cómo sostener todo esto en el tiempo. Soy Mary Rodríguez, tu mentora de emprendimiento, y abrazos estratégicos. Recuerden suscribirse.